Estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Banca Explica. ¿Cómo están? Para mí es un gran placer. Yo soy Alan Gómez. Es un gran placer estar con ustedes nuevamente aquí. Eh, Como saben, estoy en el Comité de Sustentabilidad de la Asociación de Bancos y es uno de los mejores lugares donde he podido estar colaborando, afortunadamente. Y de nuevo, es un gran placer estar aquí con ustedes. En esta ocasión estamos aquí para presentarles a Laura Ortiz Montemayor, quien nos va a hablar de un tema que está bastante interesante, que se llama inversión de impacto. Para no irnos muy lejos con este tema, vaya con la introducción, ¿Cómo están? voy a buscar presentar a Laura muy brevemente. Laura Ortiz Montemayor es una emprendedora social, fundadora de SBX México, es apasionada por la cultura recreativa, el pensamiento sistémico, los sistemas descentralizados y defensora de la inversión de impacto. Laura estudió la licenciatura en negocios internacionales con el TEC de Monterrey y cuenta con certificaciones adicionales en Impact Investment de la Universidad de Oxford, del Seminario de Capital de Riesgos y Capital Privado de Riskmatics. Además, es experta en gestión de inversiones por la ANDE y en Behavioral Economics por NYU. Bastante bueno el currículum y bastante buena la experiencia de Lau. Lau estuvo más de 8 años trabajando también en gestión de patrimonios activos en bancos miembros justamente de la asociación. Y hoy día es directora de SBX México, directora y fundadora de SBX México. Y a mí algo que me encanta es que justamente Laura en su currículum tiene una frase que me parece bastante interesante y bastante atractiva. Se las voy a leer rápido. Dice, la misión de Laura en la vida es asegurar que el capital sirva a la humanidad. Wow, qué padre, qué profunda, Laura. Pues felicidades y bienvenida. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de por qué llegaste a esto y qué es la inversión de impacto? Claro que sí. Pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a Asociación de Bancos de México y a toda la audiencia que nos está viendo. Pues yo realmente justo entré a bancos en la crisis del 2008. Fue una crisis bursátil muy importante, como ustedes saben, y pues te toca aprender así de lleno. Y entonces me tocó tanto en gestión de inversiones y de patrimonios de familias de alto patrimonio, y después en tesorerías corporativas y de gobierno. Entonces fue realmente una experiencia muy complementaria, pues sí se aprende muchísimo, pero realmente yo sí me quedé con la idea de que tenía que haber una manera diferente de hacer las inversiones y que realmente la manera en la que estábamos dirigiendo el capital, dirigiendo el dinero invertido en el país tenía bastantes consecuencias sociales y ambientales que me gustaría abordar. Entonces, por eso, desde que encontré la inversión de impacto a través de un curso, a partir de ahí, pues me enamoré del tema. Eso fue en 2014 y fundé precisamente mi empresa a partir de 2015, que es SBX México. Entonces, me gustaría el día de hoy platicarles, ya hicimos la bienvenida, me gustaría platicarles qué es la inversión de impacto, sus beneficios, sus motivaciones, y también, obviamente, pues hablarles ya un poquito más de lleno esto, cómo se aplica en el sector bancario, y obviamente nos encantaría contar con sus preguntas, sus participaciones al final para que podamos echarnos una platicadita, aunque sea con café. Entonces, bueno, la inversión de impacto tiene una razón de existir. Y la razón de existir es esta caricaturita que están viendo aquí, pues te está poniendo un escenario en el que pues está todo ya medio destruido, ¿no? Y dice, sí, destruimos al planeta, pero por un maravilloso momento en el tiempo maximizamos el valor para los accionistas. Y esta caricaturita a lo que se refiere es que si todos los negocios y todas las inversiones que estamos haciendo hoy en día solamente estamos buscando y persiguiendo el máximo retorno financiero, podría llegar a ser a costa de el capital natural y el capital social. Entonces, la razón de existir de la inversión de impacto es porque precisamente las inversiones que solo están buscando o persiguiendo el rendimiento financiero sí pueden llegar a tener unas consecuencias bastante desafortunadas.
Y hay una frase muy importante de Cristiana Figueres, que ella es pues realmente todo un ícono en temas de cambio climático, que habla de que precisamente a donde se vaya el capital en los siguientes 10 años va a definir realmente el rumbo de si vamos a poder resolver el cáncer climático y qué tipo de siglo nos espera y sobre todo qué tipo de época le estamos heredando a nuestros hijos. Y ahorita estamos realmente en un momento, yo digo, de catarsis en la sociedad, tanto por la pandemia como por la crisis financiera, pero también porque es una pandemia que al final de cuentas empezó y fue causada por una intervención humana en los ecosistemas. Entonces, ¿de qué nos sirve heredarles pues dinero a las siguientes generaciones si no hay un aire digno de respirarse, si no hay un agua, o si los ríos no se pueden beber? Entonces, realmente ponernos a cuestionarnos profundamente qué es lo que queremos heredar. O sea, si queremos heredar aire limpio, si queremos heredar ríos que se beban, o si queremos heredar dinero a costa de todo esto. Y realmente esto pues nos hace preguntarnos a todos, pues, ¿cuál es el propósito del capital? Esta es una pregunta muy profunda, la de cuál es el propósito del capital, la hace precisamente Jed Emerson. Jed Emerson es uno de los autores de inversión de impacto a nivel global más conocidos, y él lo que dice es que el propósito del capital no es su eterna reproducción infinita, ¿no? O sea, que el propósito del capital debería ser precisamente lo que decía Alan al principio con esa frase, servir a la vida. Y también es importante que el propósito del capital sea darnos libertad y darnos prosperidad, ¿no? Entonces, sí hay muchos paradigmas que cambiar, en que sí efectivamente los modelos de inversión actuales sí han creado cierto valor económico, pero también hay que empezar a reconocer y a visibilizar que sí están destruyendo y extrayendo del capital natural y del capital social en niveles que no solo no son sostenibles, sino que además están pues hipotecando el futuro de las siguientes generaciones. Aquí vemos a su izquierda una foto de pues de un bosque hermosísimo, un río maravilloso, se ve bastante paradisíaca la foto, y del lado derecho vemos la extracción de las arenas petrolíferas. Esto es en Canadá. Entonces, evidentemente, pues esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y pues evidentemente se va a acabar este bosque, ¿no? Y realmente en esta visión separada me gustaría contarles una historia. Aquí lo que estamos viendo es cómo está dividido, digamos, si dijéramos, bueno, el 100% del dinero de la humanidad, ¿en dónde está? Más o menos, o sea, estamos aquí sobregeneralizando, pero más o menos está como 95% extrayendo y generando un montón de rendimiento financiero, y un poquitito está en la parte como queriendo salvar el mundo. Y la parte que quiere salvar el mundo, ya sea que esté en filantropía, en fundaciones, en donativos, lo que sea, pues ¿cómo va a poder contra el 95%? Y ahí hay una historia muy interesante. Hay una heredera millonaria de Estados Unidos que la verdad es muy interesante su historia. Ella se llama Liesl. Liesl fue actriz, y de hecho, si alguien alguna vez vio la película de La Pequeña Princesita, Liesl es la Pequeña Princesita. Pero bueno, ella es una chava como de mi edad, y básicamente ella a los 21 años heredó $500 millones. Ella con su fortuna quería hacer muchas cosas de impacto social y ambiental, y sus banqueros le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar 5% para tu fundación y que tú hagas tu filantropía y que hagas lo que tú quieras. Nosotros aquí tenemos tu inversión, aquí te la cuidamos, aquí te la resguardamos. Tú no te preocupes, tú no sabes nada de finanzas, tú eres actriz. Y entonces, pues sí, digamos, fue algo condescendiente, y ella realmente tenía muchas ganas de hacer un cambio en el mundo. Y ella se fue a África a hacer escuelas para niñas, hacer como, pues sí, temas filantrópicos en donde ella estaba muy apasionada de la educación de las mujeres. Y ella empezó a poner escuelas en África y empezó a hacer cosas con su fundación, pero al mismo tiempo empezó a estudiar finanzas y empezó a meterse de lleno a la maestría y a todo lo que tenía que ver con el manejo de su portafolio, para empezar a tener mucho mejor conocimiento, profundidad y entendimiento de en qué estaba invertida, por qué estaba invertida en eso, y empezar ella pues a tener un poquito más de voz y voto dentro de sus inversiones, porque básicamente no la dejaban hacer muchos cambios en su portafolio porque no la consideraban conocedora del tema financiero. Hasta que ella un buen día va regresando a sus escuelas de África, unos años después, y se va encontrando que las niñas estaban trabajando en una mina, y se va encontrando pues otras niñas que estaban pues en una guerrilla y que tenían unas armas muy poderosas, y se dio cuenta que en su portafolio de inversión estaba tanto la empresa minera como la empresa de armas. Y ahí es donde ella dijo, a ver, no,
O sea, yo no quiero que mi portafolio de inversión, yo no quiero que mi dinero esté financiando estas armas, yo no quiero que mi dinero esté financiando la cadena de valor de esta mina que está contratando unas niñas. Entonces ella dijo, o sea, no puede ser que mi portafolio esté invertido así, quiero mayor transparencia, quiero mayor todo esto. Entonces ella estaba en unos bancos de Wall Street en Estados Unidos, hizo una carta pública muy interesante a todo el sector bancario en donde le dijo gracias, pero no gracias. O sea, ella dijo, no tienen una inversión que realmente a mí me llame la atención y que realmente sea lo que yo quiero hacer con mi dinero, voy a ser mi propio asset manager. Eso obviamente causó revuelo en Wall Street porque fue, digamos, algo icónico y entonces los bancos empezaron a cambiar. No todos y no a la misma velocidad, pero sí empezó a haber un cambio y no solamente por ella, hubo otras cuantas más. O sea, Abigail Disney es otra heredera de Disney, que también empezó a hacer cosas así. Entonces, básicamente la inversión de impacto lo que dice es, bueno, antes de definir la inversión de impacto, lo que ellas decidieron hacer es que no solamente querían trabajar en los problemas del mundo con el 5% de su patrimonio. Ellas decían, hay que cambiar la manera en la que estamos invirtiendo y por ende, pues los bancos y todo el sector financiero tiene que tener unos cambios profundos para que esto suceda. Entonces, fueron historias que realmente han cambiado al mundo y han cambiado al sector financiero para siempre. Y entonces, este nuevo paradigma de inversión del que venimos a hablar hoy, que es de inversión de impacto, es realmente una nueva manera de invertir. Como ustedes saben, los bancos tienen dos músculos muy, muy, muy potentes. Un músculo es la parte de inversión y un músculo muy potente es la parte de crédito. A veces, de hecho, es más grande el músculo de crédito. Y hay otros bancos que incluso tienen otros músculos como la aseguradora, el fondo de pensiones, ¿no? Entonces, hay otros músculos, pero normalmente los bancos en promedio tienen el músculo de crédito y el músculo de inversión. Y en los dos músculos se puede aplicar el paradigma de inversión de impacto. ¿Y a qué me refiero? Cuando se toman las decisiones de inversión o decisiones financieras solamente por riesgo y retorno, esa es la manera tradicional, ¿no? Entonces, no nos estamos fijando si el impacto social y ambiental es bueno, malo, y en dónde es bueno y en dónde es malo, nada más nos estamos guiando por riesgo y retorno. Cuando empezamos a aplicar la disciplina de inversión de impacto, ya la podemos aplicar cuando realmente estamos tomando en cuenta no nada más el riesgo y el retorno de una decisión, sino también su impacto social y ambiental. Para todos los ciudadanos de a pie, todos tenemos una decisión de consumo, ¿no? Si consumimos hoy la botellita de plástico de agua o si llevamos nuestro termo. Si consumimos X medio de transporte que tiene tal huella de carbono versus otro medio de transporte. Entonces, realmente en todas las decisiones podemos aplicar esto. No tiene nada más que ser inversiones. O sea, puede ser crédito, puede ser consumo, puede ser todo. O sea, todas nuestras decisiones podemos tomar en cuenta el impacto social y ambiental. Y hasta que no lo visibilizamos, pues no lo podemos empezar a tomar en cuenta. Y para que realmente una inversión cuente como inversión de impacto, tiene que tener tres componentes esenciales. Número uno, pues una intencionalidad. O sea, sí decir, ok, yo esta inversión la estoy haciendo porque quiero resolver la transición energética, la crisis climática, la desigualdad, X intencionalidad. Lo que ustedes quieran, pero tiene que tener una intencionalidad explícita. La parte del impacto medible es muy importante porque aquí sí es un poco de humildad profesional. Todas las empresas en sus misiones, y si ustedes ven el website de cualquier empresa, todas tienen una bonita intención en su misión. Todos los gobiernos de todos los países también. Sin embargo, los resultados, ambos de sector público y privado, pues no necesariamente son parecidos a sus intenciones. Entonces, el rigor que le mete la inversión de impacto es el tema de la medición de impacto. O sea, ver si del dicho al hecho hay mucho trecho. Y empezar a ver realmente, rigurosamente, cuál es el impacto real de las consecuencias que estoy generando con este negocio, más allá de la intención bonita que yo tenía desde un principio. Y al mismo tiempo el tema del retorno financiero es importante porque la inversión de impacto es inversión, no es filantropía. Entonces, la filantropía es muy necesaria para ciertas cosas y también sirve bastante bien de complemento en muchas cosas que está haciendo la inversión de impacto. Sin embargo, la inversión de impacto, para ser considerada como tal, sí tiene que tener una expectativa de retorno, aunque sea variable ese retorno. Y el cuarto factor es el tema de adicionalidad. La adicionalidad es muy importante porque es el factor en el que realmente empezamos a ver que los negocios o las inversiones realmente están haciendo algo más allá de lo que ya existe en el mercado. ¿Y a qué me refiero con esto?
a que hay, pues ya existe hoy en día tal crédito disponible, pero el hecho de que yo ponga un crédito a una tasa preferencial, eso tiene adicionalidad, ¿no? Que sea una tasa más benéfica que el resto del mercado, que tenga un plazo más largo que el resto del mercado, que tenga más flexibilidad que el resto del mercado, que no pide garantías como el resto del mercado, etcétera. O sea, ese tipo de cosas son las que le dan ese factor crucial de adicionalidad en todo lo que hacemos. Y hay muchas maneras de lograr impacto, pero es importante considerar dos dimensiones para lograr impacto. Una es en el qué estás haciendo y la segunda dimensión es en el cómo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pues es que si es agricultura es impacto, o si es un sector salud, pues ya es impacto por default. Y la verdad es que no, hay muchísimas maneras de hacer impacto, y a pesar de que ya estés en el sector de agricultura, a pesar de que ya estés en el sector salud, a pesar de que ya estés en el sector educación, hay un montón de maneras de hacer impacto en el cómo lo hacemos. Entonces, como ahorita estamos hablando, por ejemplo, de banca, hay unas entidades que no son bancos, que son otro tipo de entidades que están cobrando ahorita, por ejemplo, casi 5,000% de intereses, ¿no? En inclusión financiera. Y lo navegan con una bandera de inclusión financiera. Entonces, no es nada más el qué haces, que es la parte de inclusión financiera, también es el cómo lo haces, o sea, a qué tasa lo estás haciendo, ¿no? Para ver si estás creando valor o destruyendo valor y realmente pues empecemos a tener un poco más de rigor y más altos estándares sociales y ambientales del cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, empresas muy parecidas como Nestlé y un Danone, en el qué hacen está muy parecido a Nestlé y Danone, pero en el cómo lo hacen está muy distinto. Danone ha sido precisamente pues muy, muy, muy reconocido a nivel internacional por todo lo que está haciendo para su huella climática, por todo lo que está haciendo para su huella social, ya se está metiendo en agricultura regenerativa, están haciendo un montón de cambios internos y pues Nestlé no necesariamente, ¿no? Entonces, en el qué haces es una cosa, pero el cómo hace toda la diferencia. Entonces, esas dos dimensiones son importantes cada vez que hablamos de inversión de impacto. Y un tema importante, pues también es cuánto mide la inversión de impacto, cuánto vale, qué tan grande estamos hablando. Y realmente a nivel global es pequeña todavía. La inversión de impacto vale hasta ahorita 715 billones de dólares a nivel global. 10% de estos están invertidos en Latinoamérica y 89% de los inversionistas han afirmado que han tenido un retorno mayor o igual al que ellos esperaban en sectores de vivienda inclusiva, inclusión financiera, energía limpia, salud, agricultura y alimentación sana. Entonces, realmente, pues esto es pequeño comparado al total de las inversiones a nivel global, pero también están creciendo las inversiones responsables, las inversiones sustentables y las inversiones ESG, que ahorita voy a ahondar más en esto. Y hay un tema importante. Habemos muchos activistas en el tema ambiental y social que a veces estamos separados. A veces hay unas fundaciones que solo atienden el tema social y hay otras que atienden solo el tema ambiental, o unas inversiones que solo atienden el tema ambiental o que solo atienden el tema social. Y es importante estar conscientes de que esto es indivisible. No se puede tener una comunidad sana si tus ríos están enfermos y contaminados y tu aire es irrespirable. Es inseparable. O sea, nosotros como seres humanos, como especie humana, somos absolutamente interdependientes de nuestro ecosistema y por ende hay una absoluta correlación en la salud y el impacto ambiental con la salud y el impacto social. Entonces, ahorita que estamos en una crisis mundial de salud, es muy importante estar conscientes que también es una crisis ambiental y que esto va pegado, ¿no? O sea, que no está divorciado, que no está separado, que está absolutamente correlacionado y que no podemos curar el cáncer climático sin las personas. O sea, aquí sí ya es corresponsabilidad de todos. Y algunas de las motivaciones para la inversión de impacto, hay quienes lo hacen obviamente por el legado, o sea, por la conciencia de saber que quieren hacer y dejar un mundo mejor y que quieren poner su dinero en donde está realmente su corazón. Y está muy bien, pero también hay quienes lo están haciendo porque hay nuevas oportunidades de mercado. O sea, realmente hay una nueva oportunidad de mercado sustentable, hay una nueva oportunidad de mercado de la base de la pirámide, hay muchas nuevas oportunidades de mercado, precisamente hay mucha innovación, tanto en materiales como en un montón de cosas, cuando tienes realmente tu ojo puesto en resolver
problemáticas sociales y ambientales. Pero también hay un gran riesgo para todas las industrias en tema de cambio climático. Entonces, hay muchísimas industrias que están invirtiendo en estas cosas, no por su gran corazón, sino porque su industria ya está absolutamente afectada por esto. Por ejemplo, los chocolates de la empresa Mars, que es una empresa muy, 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 muy grande, tiene los M&M's y tiene muchos chocolates muy conocidos. Ellos, por ejemplo, ya han invertido más de $1 billón, billón con B grande, de dólares en cambio climático porque el cacao ya está en peligro. Entonces, ya el cambio climático es una amenaza tan importante para su industria que ya no es opcional para ellos invertir en esto. Y el cuarto motivo, pues también es la parte de la diversificación. Muchísimas veces la inversión de impacto nos permite diversificar las inversiones en activos, y para que se den una idea más o menos de qué tipo de actores hay de todo en la inversión de impacto. Hay desde los bancos más grandes del mundo, como un BlackRock, hasta los fondos de capital privado pues más chiquitos. También hay fundaciones, hay fondos de fondos, hay consultores, hay de todo un poco, pero aquí les estoy poniendo unos ejemplos, poquitos ejemplos, de qué bancos ya están participando en el sector de inversión de impacto desde hace un buen rato y qué fondos, ¿no? Entonces hay fondos, hay bancos, hay de todo un poco de actores, hay una variedad bastante amplia que cada vez está entrando más a esto. Y realmente un tema muy importante es a qué impactos se están comprometiendo. La inmensa mayoría del sector de impacto, tanto en bancos como en fondos, se están comprometiendo a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para los que no lo conozcan, no son nada más estos títulos con estos colorcitos que ven aquí. Hay un doble clic en cada uno de estos objetivos y te viene mucho más explícito cuáles son exactamente las cosas a las que le estamos apuntando todos en nuestro conjunto como humanidad como objetivo, ¿no? Y obviamente hay metas para cada país, hay metas para cada sector, y a todos los sectores les toca hacer algo. Entonces, no es como que hay un sector que puede como pasarse de largo estos temas, pero afortunadamente ya hay muchísima voluntad en el cumplimiento de esto y ya hay muchas empresas y bancos que están midiéndose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Incluso este año es la primera vez que la Asociación de Bancos de México reporta su reporte precisamente de responsabilidad social corporativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces ya son, digamos, un objetivo global. Y un poco ahondando más o dándole doble clic al tema de la oportunidad climática para todo el tema de mover el capital hacia las cosas que realmente sanan. Hay un tema bien importante para todos los que nos están escuchando. Casi todos sabemos que el cambio climático se debe pues a emisiones de carbono, a contaminación, o sea, sí sabemos más o menos de qué va, pero no necesariamente lo conocemos profundamente. Y aquí hay varias oportunidades, entre más conocemos el tema, que a lo mejor estamos pasando de largo. ¿Y a qué me refiero? Casi todo el mundo ya entiende en el público, tanto el público inversionista como el público en general, ya estamos entendiendo la parte de las energías limpias y la parte de que hay energías sucias que contaminan demasiado y que ya no se puede, digamos que ya no es sostenible para el futuro seguir con ese nivel de contaminación. Entonces, la parte de la energía limpia ya está más entendida, la parte de que hay una necesidad de eficiencia energética también, la parte de que hay una transición en el sector de transporte para que nos transportemos de una manera más sustentable ya también está un poquito más entendida, pero la que casi nadie está hablando tanto y es la que tiene el mayor potencial de mitigación climático es la parte de los ecosistemas. O sea, realmente todos comemos 3 veces al día y esa comida y ese sector agricultura que nos alimenta diario tiene toda la herramienta para ser nuestra salvación o nuestro veneno. Entonces, sí, la manera en la que usemos la agricultura puede ser remedio y medicina o enfermedad. Entonces, cambiar la manera de la agricultura y la forestería es clave para el cambio climático y, como pueden ver en esta gráfica, nos ahorra muchísimas más emisiones que todo lo demás junto. Entonces, es muy importante la transición energética, claro que sí, sin duda, es súper urgente, pero también hay que complementarla con cómo estamos manejando los ecosistemas. El manejo de los ecosistemas, de verdad, es de lo que más impacto tiene y por eso es importante que nuestras conversaciones de cambio climático empiecen a ser cada vez más profundas, más allá de las emisiones de carbono, empezar a hablar de ecosistemas y de biodiversidad y de qué ecosistemas urbanos y todo. Entonces, les voy a poner un ejemplo ya súper concreto en México para que podamos platicar de
cómo se ve una inversión de impacto. Aquí estoy hablando de Ejido Verde. Ejido Verde es una empresa que está en Michoacán. Ellos se dedican a cosechar la resina del pino. Y para la resina de pino no se necesita cortar el pino, o sea, el pino sigue vivo y tú simplemente rascas el pino y sacas la resina, y la resina se usa desde el pinol y todo lo que usamos de limpieza hasta como estabilizante de refrescos, estabilizante para vinos, esmaltes, pegamentos. O sea, si ustedes usan post-its, o sea, las post-its, el pegamento viene de resina de pino. Entonces, muchísimos pegamentos y esmaltes y demás vienen de resina de pino, es un commodity. Y lo que está haciendo Ejido Verde es reforestar un montón de hectáreas en Michoacán, que es del tamaño de 2 Manhattans, o sea, la ciudad de Nueva York, y están reforestando todo esto con las comunidades purépechas locales de ahí de Michoacán. Entonces, están logrando este círculo virtuoso en donde efectivamente se genera un retorno de inversión a largo plazo, una reforestación de ecosistemas con plantas locales y una riqueza de la comunidad purépecha que a la larga pues van a ser los más beneficiados, ¿no? Entonces, este círculo virtuoso es un ejemplo muy claro de qué está pasando ahorita en México en nivel de inversión de impacto. Ahorita Ejido Verde, por ejemplo, ya ha recibido inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, de una plataforma de crowdfunding social y del Fondo Climático Verde, ¿no? El GCF. Acaban de cerrar esa última inversión. Entonces, poco a poco, estas inversiones transitan de ser de capital privado a ser inversiones bancables. Y cuando estamos hablando de riesgos, o sea, ya fuera de este ejemplo tan bonito, cuando estamos hablando de riesgos, los riesgos que más se han identificado, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum famosísimo, tienen muy identificados que el primer riesgo para todos ahorita pues es el cambio climático y la seguridad del agua, pero también obviamente la estabilidad geopolítica. Ustedes seguramente han escuchado cómo están las manifestaciones ahorita en Estados Unidos y cómo estuvieron el año pasado en Latinoamérica, desde Chile hasta Panamá hubo manifestaciones bastante fuertes. Hay riesgos sociales que conllevan todas estas inestabilidades geopolíticas, pero el mayor riesgo obviamente es no actuar al respecto. O sea, si nuestras inversiones siguen invirtiendo como si esto no estuviera pasando, pues son inversiones cada vez más despegadas de la realidad y más despegadas de una pues conciencia de riesgo real, ¿no? Entonces, precisamente por eso, ya la inversión de impacto aplicada a todo lo que mueven los bancos, tanto en crédito como en inversión, se aplica a través de una nomenclatura que se llama ESG. ESG quiere decir Environmental Social Governance en inglés, o parámetros sociales, ambientales y de gobernanza en español. ¿Y a qué se refieren los parámetros sociales, ambientales y de gobernanza? Pues que todas las inversiones, todas las empresas, todos los negocios tienen un absoluto impacto social y ambiental positivo y negativo, y hay que empezar a medir los dos, ¿no? Porque antes nada más medíamos, bueno, pero crea empleo, y ya por eso como que dejábamos por debajo del tapete otros tipos de impacto. Pero también es importante ya cada vez más empezar a ver, oye, ¿cómo está su diversidad de género en la empresa? ¿Cómo está la diversidad de género en los altos mandos? ¿Cómo está la diversidad de género en la paridad salarial? ¿Cómo le pagas a tus proveedores? ¿Le estás pagando a 30 días? ¿Le estás pagando a 200 días? ¿Y cómo eso explota a tus proveedores o los beneficia, etcétera? A nivel social, ¿cómo tienes a tus trabajadores? ¿Tienen seguridad social? ¿No tienen seguridad social? ¿Los estás arriesgando en algún tema? Y a nivel ambiental, obviamente, pues tus descargas de agua, cómo estás dejando el agua después de tu proceso, cómo estás dejando el aire después de tu proceso. Entonces, todo eso, pues al final, todo esto convive para darnos como una calificación integral de los parámetros sociales y ambientales y de gobernanza de cada industria, ¿no? También su transparencia como industria, su transparencia a nivel responsabilidades fiscales, etcétera. Entonces, realmente estos son parámetros que aplican a todas las industrias, a todas las empresas, y que ya se empezaron a aplicar. Y algo muy importante que mencionar, que todo el mundo pregunta siempre que hablamos de inversión de impacto, pues es la parte del retorno financiero. Hay mucha gente que nos pregunta en el retorno financiero, bueno, ¿qué tanto pierdo si estoy buscando impacto social? O si realmente todo lo que haga de impacto tiene que ser a través de filantropía. Y no. Realmente hay muchas posibilidades. Pongo un caso muy concreto, por ejemplo, el del panel solar. El panel solar hace más de 4 décadas era una absoluta pérdida financiera, y a lo que me refiero es que todavía había tanto dinero que invertirle para mejorar investigación y desarrollo del producto
que realmente hace muchísimas décadas, cuando empezó más allá, más atrás de los 60, pues era una pérdida. Todavía hasta los 80 seguía siendo una pérdida, pero a partir de los 90 en adelante se empezó a mejorar tanto y empezó a ser tan viable que ya empezó a tener un retorno, lo que le llamaríamos subcomercial o un poquito menor al del mercado, pero ya después empezó a tener un retorno de mercado y ya después hay en ciertos lugares y en ciertas ocasiones en las que ya puede ser más rentable que la energía sucia. Entonces, ese tipo de evolución en los retornos va pasando en todos los sectores. Entonces, por eso es importante mencionar que no hay un solo retorno de impacto, no hay un sacrificio específico de retorno por impacto, o sea, realmente depende del sector, de la geografía, del avance y madurez de la tecnología que estás usando, etcétera. Eso es muy importante mencionarlo. Y también es importante mencionar que ahorita, hoy en día, las inversiones convencionales pues no están hechas todas al 100% hacia la inversión de impacto. Por eso hay todo un camino que tenemos que armar como sector bancario, como clientes, como inversionistas, como consumidores, mientras nosotros buscamos y empezamos a elevar los estándares sociales y ambientales, cómo exigimos, cómo pedimos, cómo preguntamos que haya pues más transparencia en estas cosas, pues todos tenemos que contribuir digamos, a pavimentar este camino, ¿no? Y por eso puse la frase, inversionista no hay camino, se hace camino al invertir. Y hablando de eso precisamente, ¿cómo empezamos a transitar en un problema social o ambiental? ¿Cómo pasa un problema social y ambiental desde la filantropía hasta la inversión tradicional? Este espectro que estamos viendo es un espectro basado en la perspectiva del retorno financiero. Si yo estoy viendo las inversiones desde la perspectiva del retorno financiero, yo veo que del lado derecho está la filantropía, en donde lo único que estoy buscando es el impacto, por ende el retorno no me importa. Y del otro lado, del lado izquierdo, estoy viendo las inversiones tradicionales, en donde lo único que estoy buscando es retorno financiero, por ende el impacto no me importa. O sea, estoy invirtiendo como si no importaran las personas ni el medio ambiente. Y en cambio, todas estas que están ahí intermedias, como las responsables, las sustentables, las temáticas, ya empiezan a tener distintas combinaciones de consideraciones de retorno y consideraciones de impacto social. Entonces, esto es el espectro visto desde la perspectiva del retorno financiero. Como pueden ver, los bancos a nivel global han estado moviéndose de ser 100% del lado tradicional, en donde solamente estaban buscando retornos competitivos financieros, y poco a poco hay bancos que ya van hasta la derecha, ¿no? Hay bancos que ya tienen también filantropía y también tienen inversión de impacto, hay bancos que ya tienen inversiones responsables, hay unos que ya tienen sustentables, o sea, hay bastante variedad, pero por ejemplo el asset manager más grande del mundo, que es BlackRock, empezó teniendo un poquito de inversión de impacto, luego dijo que mejor sustentable y ahorita como que tiene una combinación ya de varias, ¿no? Entonces los bancos pueden participar en varias de estas, las personas también, pero esto es desde la perspectiva del retorno. Desde la perspectiva del beneficio neto a la humanidad, que era la frase que mencionó Alan al principio, es importante mencionar que este espectro está visto desde el beneficio neto. ¿A qué me refiero? Si todos estuviéramos invertidos en armamento, si todos estuviéramos invertidos en las cosas que literalmente destruyen capital natural y social, pues todos nos moriríamos. Si todos estuviéramos en las extractivas, pues igual nos moriríamos, pero igual no con la misma intención. Pero el punto es, del lado izquierdo estamos viendo las destructivas, en las que todos nos moriríamos. En la parte del medio estamos viendo las sustentables, en las que todos sobreviviríamos. Y en la parte derecha, en la regenerativos, estamos viendo si todos pudiéramos llegar a tener vida plena. Entonces, es diferente el estándar de si queremos sobrevivir a si queremos tener vida plena. Por eso este espectro eleva un poco los estándares. Estamos diciendo que el simple hecho de dejar de dañar es bueno, pero también podemos hacer algo más allá que dejar de dañar. Por ejemplo, en varios sectores se están haciendo la cadena de valor de cero deforestación. Entonces, es muy bueno tener un producto que me prometa cero deforestación, pero sería aún mejor una red de valor que me prometiera duplicar los bosques. Entonces, a eso nos referimos nosotros, en donde es una diferencia el pensamiento de la sustentabilidad que nos promete la supervivencia versus la regeneración que nos promete la vida plena. Y las inversiones pueden ser
regenerativas, o sea, sí se puede. Entonces, hay, digamos, las destructivas, las extractivas, que esas casi todo el mundo las conoce, las responsables también la mayoría de las personas las conocen, las sustentables ya buscan neutralizar el daño, y a partir de las sustentables a la derecha ya todas son consideradas inversiones de impacto, porque ya tienen una intención explícita desde su origen para resolver problemas sociales y ambientales. No me voy a detener tanto en eso, pero un ejemplo, por ejemplo, ya pensando en una empresa, entonces imagínense que todos nosotros somos empresarios y tenemos nuestra propia empresa, podemos estar en el lado izquierdo, en donde estamos diciendo, no, pues yo voy a cambiar hasta que me obligue la regulación, a mí hasta que me obliguen, ¿no? Yo voy a seguir sacando mis descargas de agua envenenada al río y voy a seguir contaminando hasta que me obligue la regulación o me multen. Luego sigue el siguiente paso, el sello responsable autorreportado, ¿no? Pues me voy a poner un sellito que yo mismo estoy reportando y que yo mismo me estoy calificando y estoy pagando por él para, pues, verme un poquito mejor. Luego ya está uno más allá, en donde me anticipo a ser líder en el cambio positivo y veo la sustentabilidad como una oportunidad de negocio. Y entonces ya me estoy, si se fijan en el eje de abajo, hay un enfoque de hacer menos daño y hay un enfoque de hacer mayor bien. Entonces, una vez que ya estoy en ese cuadrito de anticiparme a ser líder en el cambio, ya estoy, o sea, bastante avanzado. Y hay varias empresas que ya están ahí, empresas y bancos, de hecho. Y a la derecha ya tengo un enfoque en aportar el mejor impacto posible porque veo la regeneración del planeta y de la humanidad como un imperativo para mi empresa y para mi vida. Y la hermosa noticia, la buena noticia, es que ya hay empresas en México que están ahí. No quiere decir que ya lograron todo, no quiere decir que ya son súper regenerativas. O sea, lo que quiere decir es que ya tuvieron un cambio de conciencia. Y eso es fundamental, sobre todo a nivel liderazgo, porque cuando cambia el liderazgo, pues cambian las cosas un poquito más fluidas. Siempre va a haber dificultad en los cambios, siempre va a haber resistencia en los cambios, siempre va a haber fricción. Sin embargo, el que haya cambiado la conciencia del liderazgo cambia muchas cosas. Entonces, yo afortunadamente sí he estado viendo un cambio de conciencia en los liderazgos, tanto de las empresas mexicanas como de los bancos, y me da muchísimo gusto, incluso también de los servidores públicos. Hay bastantes servidores públicos que ya también están con bastante entendimiento de esto. Entonces, hablando de un portafolio de inversión, aquí estoy poniendo el ejemplo de una familia que es líder en el tema de inversión de impacto. Se llaman Charlie y Lisa Kleisner, que tienen KL Felicitas Foundation. Ellos en su fundación lo que hacen todos los años es reportar el 100% de su dinero, cada dólar, en qué está invertido. De tal manera que ellos tienen clasificado qué porcentaje de su inversión evita el daño, qué porcentaje de su inversión sí proactivamente beneficia al planeta y a la humanidad, y cuáles son las que realmente ya están contribuyendo a las soluciones sistémicas. Entonces, si se fijan ya el portafolio de ellos, casi ya la mitad de su portafolio está contribuyendo a las soluciones reales. Pero ya por lo menos el 100% de su portafolio ya está evitando daños, y eso es bastante avance. Entonces, ellos ya buscan predicar y buscan predicar con el ejemplo a todos los inversionistas, a los bancos y a los asset managers que sí se puede, que hay mucho camino por construir, pero que sí se puede estar 100% invertido en inversión de impacto actualmente. Y la manera en la que lo han implementado los bancos, pues hay varias maneras. Hay certificaciones, hay principios, hay cosas que firman como compromisos y obviamente hay agencias calificadoras que son muy importantes en el negocio bancario. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hay protocolos del lado izquierdo abajo, como pueden ver. Hay ciertos protocolos que te hacen revisar de todas tus actividades qué tipo de emisiones estás haciendo, cómo estás contribuyendo al cambio climático y cómo estás reduciendo, cómo te puedes poner metas para reducir lo que ya es parte de tu huella negativa, ¿no? Y cómo empiezas a aumentar tu huella positiva. Y luego también hay las que ven acá arriba, por ejemplo, la que dice PRI. Todas estas son voluntarias y entonces tú las firmas como un compromiso voluntario y entonces hay gente que se queda en el compromiso, pero hay gente que sí se lo toma muy en serio y que se empieza a cuestionar profundamente y empieza a cambiar varias cosas y aspectos de negocio. Y también pues todas las agencias que ven ustedes aquí a su derecha, abajo, todas estas agencias tienen esa función de ser un tercero independiente al banco o independiente a la empresa para verificar o revisar o calificar si realmente el cambio que estás haciendo, pues qué nivel de cambio estás logrando, ¿no? Entonces, todas estas nomenclaturas, todos estos sellos, pues cada vez están más de moda, cada vez evolucionan más, cada vez elevan más sus estándares, hay mucho movimiento en este tema.
digamos que se ha puesto muy de moda este tema y apenas varios bancos lo están implementando, pero afortunadamente ya hay unos que ya llevan varios años haciéndolo. Hay un ejemplo en Latinoamérica que es súper reciente, como pueden ver, esta noticia es de agosto, o sea, es súper reciente, en donde, por ejemplo, Bancolombia, siendo un banco muy grande e importante en Colombia para el sector consumo, es la primera entidad colombiana en medir emisiones de carbono en sus créditos y en sus inversiones, ¿no? Ese es un ejemplo internacional como inspiración. Pero también pues tengo buenas noticias de que precisamente en México pues también ha habido una evolución muy afortunada del sector financiero. Ahorita, como ustedes saben, pues están viendo un foro de la Asociación de Bancos de México y la ABM ya lleva desde el 2007 que creó el Comité de Sustentabilidad, que es precisamente el que lidera Alan, y yo debo reconocer que la verdad, de cuando yo empecé a trabajar en el banco o en bancos versus lo que veo ahora del sector bancario, veo que ha habido una realmente elevada conciencia y más allá que eso, también educación del sector financiero en todas las cosas en las que pueden realmente hacer una diferencia. Entonces, todo esto que están viendo es lo que ya han hecho de parte de la ABM para todo el sector. Entonces, en los últimos 5 años ha habido una diferencia brutal. Y pues algunos resultados de todo este esfuerzo, toda esta evolución a nivel México, hay desde bancos que ya sacaron y emitieron sus bonos verdes, empresas que ya emitieron sus bonos sustentables o bonos climáticos. Ya hay toda una preparación, que esto es muy, muy reciente. O sea, si se fijan, esta es una noticia del 15 de agosto, en donde ya está preparándose el sector financiero para descarbonizar sus portafolios, empezar a ver más profundamente el tema de cambio climático. Y también en 2020 ha sido un gran cambio de paradigma a nivel sector financiero en México, porque los índices bursátiles en México que estaban disponibles, no teníamos realmente un índice bursátil o una oferta en donde realmente nosotros como inversionistas pudiéramos tener acceso a las cosas responsables. Y a partir de 2020, afortunadamente, ya empezamos a ver esta posibilidad porque se lanzó primero, justo en febrero, empezando febrero, Viva lanzó con FTSE su primer índice sustentable y después en junio Standard & Poor's con Bolsa Mexicana de Valores también lanzó otro. Entonces ya empiezan a competir hasta en eso, ¿no? O sea, hasta en sustentabilidad. Y ya empieza a haber también fondos de los bancos que ya lo ponen a consideración de sus propios inversionistas de banca privada y ya les empiezan a dar opciones de inversiones sustentables o de factores ambientales, sociales y de gobernanza, que es lo que les decía de ESG. Entonces, yo sé que fue mucha información, pero básicamente era pues explicarles de nuevo qué era la inversión de impacto, cómo se expresa en los bancos, cómo ha evolucionado, que esa es la buena noticia en el sector bancario. Y pues como conclusión nada más decirles, nosotros como empresa, como es SBX México, nosotros cultivamos inversiones al servicio de la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues hacemos bastante trabajo en desarrollar inversiones con impacto social, ambiental y especialización en cambio climático, equidad de género y diversidad. Y realmente pues hacemos bastante trabajo en educación, como lo están viendo, y por eso esta frase que mencionó Alan, que es parte de mi misión de vida, pues también es la misión de la empresa, asegurarnos de que el capital le sirva a la vida y no que la gobierne. Ese es lo que nos mueve. Somos una empresa B, como pueden ver aquí a la izquierda, somos una empresa B certificada, que es precisamente la B, no es de bueno, bonito y barato, es de beneficio a la humanidad y es un estándar precisamente muy bueno de inversión de impacto. Entonces, nosotros tenemos un diplomado que precisamente el año pasado pues sí hubo quienes lo tomaron de manera presencial y hubo quienes lo tomaron de manera virtual, pero obviamente en 2020 va a ser 100% virtual y los queremos invitar. Si quieren aprender más de estos temas, hay muchísimo, muchísimo que aprender y hay muchos casos reales, tanto en México como en Latinoamérica, muy interesantes y vamos a hacer este diplomado para hacer todo este recorrido, desde las inversiones de impacto, las sustentables, las responsables, las de ESG, el rol de los bancos, el rol del capital privado, etcétera. Y pues sí queríamos hacer esta invitación. Con esto, Alan, si quieres yo pues me abro a preguntas y les dejo, obviamente, ahorita les vuelvo a poner también aquí el link para que se puedan registrar y todo, porque lo estamos haciendo en alianza con Asociación de Bancos de México. Perfecto, Lau. Muchísimas gracias. Creo que está súper interesante el tema y surgen, la verdad es que surgen un montón de preguntas.
Una de las primeras que nos están haciendo nuestros invitados de Banca Explica, las personas que están escuchándonos, es si la inversión de impacto aplica para todos los actores, es decir, cualquier persona o organización, empresa, gobierno, por ejemplo, ¿puede aplicar la inversión de impacto? ¿Nos podrías aclarar esa parte? Claro que sí. Pues excelente pregunta. La verdad es que esta es una disciplina de inversión que realmente todos podemos aplicar. ¿Y a qué me refiero? Nosotros desde nuestra decisión de consumo, que ahí sí todos somos consumidores, podemos estar teniendo la consideración de nuestro impacto social y ambiental en todo lo que hacemos. Entonces, realmente esto es una disciplina, es una manera de hacer la inversión y las decisiones que mueven dinero, ¿no? Entonces, los que más movemos dinero en este mundo somos los consumidores. Movemos más de $1 trillón al día. Entonces, a veces el decir que, bueno, es que yo no soy inversionista porque no tengo un patrimonio y entonces por ende pues no me toca a mí la inversión de impacto, pues no, o sea, todos somos consumidores, muchos de nosotros tenemos a lo mejor una Afore y el hecho de empezar a preguntar en qué está invertido, el hecho de empezar a movernos entre Afores porque ve que una es más sustentable que la otra, todo eso genera pues colectiva, ¿no? De inversión de impacto. Entonces sí, todos podemos tomar decisiones considerando el impacto social y ambiental. Oye, Lau, ¿y el gobierno cómo piensas que podría aplicar la inversión de impacto? Hay muchas maneras en las que los gobiernos pueden apalancar precisamente como acelerador o freno, pero ojalá como acelerador, en el tema de inversión de impacto. Realmente hay varias, digamos, políticas públicas pendientes que estamos trabajando a través de la Alianza de Inversión de Impacto. Una de ellas, por ejemplo, es la figura legal de las asociaciones civiles y la empresa social y la empresa con fines de lucro. Todavía no existe una figura intermedia en México y sin embargo ya existe, por ejemplo, en Colombia, ya existe en muchos estados de Estados Unidos y en muchos otros países, en donde ya existe una figura fiscal especial para las empresas que son de impacto y que tienen certificación de empresa B. Y esa figura fiscal permite ciertos beneficios materiales importantes económicos a las empresas que realmente están trabajando por contribuir a las soluciones. Entonces, es un compromiso muy fuerte de parte de las empresas y eso permite de parte del gobierno que les facilite su trabajo y que no les tenga la misma carga impositiva que les tiene a otras empresas que no están contribuyendo activamente con las soluciones. Entonces, hay muchas otras regulaciones en instrumentos financieros, pero hay una, por ejemplo, que ha cambiado a nivel mundial. Es la parte del manejo de las pensiones. El fondo de pensiones de todo el mundo es el capital más paciente de la humanidad. ¿Por qué? Porque son cosas que si tú empiezas a trabajar a los 18 o 20 años de manera legal y con beneficios, pues vas a tener una pensión que a lo mejor vas a cosechar en más de 3 décadas después. Entonces, 3 décadas es un horizonte de tiempo bastante bueno de inversión y se puede invertir en forestales y en un montón de cosas. Entonces, antes, el que manejaba el fondo de pensiones por regulación solamente podía tomar su decisión por rendimiento financiero. Y a partir de estas nuevas regulaciones ya permiten que la responsabilidad fiduciaria del que maneja las pensiones ya permite que pueda tener consideraciones ambientales y sociales. Esto no existía antes. Entonces, literalmente el fondo o sea, el fund manager de las pensiones no podía tomar una decisión por impacto. O sea, tenía que tomar a fuerza la decisión por rendimiento. Entonces, ya el hecho de permitírselos ya es un gran cambio. En Estados Unidos cambió hace varios años y justo México lo cambió hace un par de años. Entonces, realmente eso ya empezó a suceder, ¿no? Y esos cambios crean bastantes olas en el sector financiero hacia adentro. Ok, o sea, lo que te estoy entendiendo entonces es que el gobierno tiene un rol que puede funcionar como para apalancar y fomentar que se den más este tipo de inversiones y facilitar a los actores, digamos, del sector privado o del sector financiero para que pongamos a la orden de los clientes, ¿no? Este tipo de inversiones, ¿no? Amén de, por supuesto, cualquier cosa que podemos desarrollar nosotros en la banca o en las Afores, por ejemplo, ¿no? Sí. Oye, pues está padrísimo. A ver, aquí tengo otra y me voy a tratar de ir rápido porque llegaron un montón de preguntas, la verdad. Mira, esta está interesante, me parece que vale la pena igual aclararlo un poquito. Nos preguntan
¿cómo puedes identificar que es una inversión de impacto? Por un lado, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer para identificar que existe, que hay una oportunidad para entrarle a la inversión de impacto? Y luego nos preguntan también, por otro lado, ¿cuál es el futuro de la inversión de impacto? A ver si Sí, pues puedes echar en 5 minutos. los tres factores fundamentales para que sea una inversión de impacto es la intencionalidad explícita de qué estás resolviendo a nivel social y ambiental. La segunda, que tenga posibilidades de retorno financiero para que no sea filantropía. Y la tercera, la parte de accountability, rendición de cuentas o medición de impacto, que quiere decir ese rigor de decir de lo que dije en la intencionalidad a principio de año y lo que estoy haciendo realmente, o sea, cuál fue el resultado, y de ahí empezar a poder corregir rumbo si es que algo necesita corregir rumbo. Entonces, esos son los tres factores. Y el futuro de la inversión de impacto, pues es bastante amplio y no creo que yo tenga aquí la bola de cristal para saberlo todo, pero hacia donde estoy viendo yo la tendencia es que la inversión de impacto cada vez más está sirviendo de puente o intersección entre el sector bancario, el sector financiero, el sector filantrópico, el sector público y las asociaciones civiles. O se está creando un punto de encuentro. ¿Por qué? Porque a las asociaciones civiles les urge el fondeo y cada vez el pool de donativos está disminuyendo en México. El sector público también cada vez cuenta con menos recursos y el sector privado cada vez tiene más recursos y empieza como a querer entender en dónde puede jugar un rol. Entonces creo que la inversión de impacto puede ser un instrumento clave en la recuperación post-COVID y realmente puede ser como este punto de encuentro incluso con finanzas climáticas. ¿Y por qué lo digo? Porque ya el cáncer climático es un tema central, ya es un tema que tenemos que abordar desde todos los puntos de vista y creo que ahorita la inversión de impacto podría empezar a hacer ciertas inversiones que ahorita son todavía consideradas de muy alto riesgo para los bancos, por ejemplo, y ya debería de estar recibiendo el capital catalítico de parte de la inversión de impacto para que suceda. Fíjate que ahorita que mencionas esta parte de financiamiento climático, yo hace un par de años, 2018 más o menos, hice un análisis justamente de dos cosas, de las necesidades que tiene el país para cumplir las NDCs, ¿no? Las contribuciones nacionalmente determinadas para combatir el cambio climático, y por otro lado, de los flujos de financiamiento que había obtenido el país o que había invertido el país para combatir justamente el cambio climático. Hice el análisis para un periodo de 10 años aproximadamente, te estoy hablando más o menos, si mal no recuerdo, en 2010, no, 2007, 2017 más o menos, y los flujos que había obtenido el país eran de alrededor de 10,000, 15,000 millones de dólares aproximadamente, junto con apoyo de gobiernos internacionales, comparado contra las necesidades del país, que estamos hablando de más de 130,000 millones de dólares de aquí al 2030, ¿no? Entonces, evidentemente el gobierno, en efecto, como dices, está limitado, ¿no? Está limitado en su haber y en sus recursos para poder combatir solo el cambio climático. Entonces, evidentemente, se requiere la participación del sector privado de alguna manera, ¿no? Oye, y bueno, ya volviendo y cambiando de tema, aquí hay una pregunta que me encanta y que siempre nos la hacen y que siempre es un reto explicarla y por tanto me encantaría que tú como experta nos puedas dar tu versión o tu punto de vista. Nos preguntan si el retorno financiero es mayor en una inversión de impacto y si también, por otro lado, por fuerza tiene que tiene que haber una tasa preferencial para alguna inversión de impacto. O sea, ¿esto es obligatorio? Muy buena pregunta. Realmente ya se hizo un estudio de más de 40 años y en todos los sectores y de todos los tamaños y de todos los países, que está buenísimo ese estudio. Se llama ¿Cómo la sustentabilidad puede llegar a un mejor retorno financiero? Y ese estudio es de la Universidad de Oxford. En inglés o sea, realmente no lo van a encontrar en español, lo van a encontrar en inglés, pero es From Stockholder to Stakeholder, How Sustainability can Drive Financial Outperformance. Y a lo que lleva este estudio es muy buen compendio de que las empresas que tienen los mejores parámetros sociales, ambientales y de gobernanza
terminan siendo las más rentables, pero con el factor de a largo plazo. ¿A qué se refiere? Normalmente cuando tú haces el primer cambio, hiciste un cambio de materiales en tu industria, hiciste un cambio de paquete, o sea, de cómo empacas tu producto, o hiciste un cambio de sistema, o sea, todos esos cambios al inicio, pues sí conllevan un costo. Pero una vez que haces el cambio, ya puedes tener un ahorro. Por ejemplo, la industria de los hoteles, los Holiday Inn, los hoteles Holiday Inn que muchos conocemos, el año pasado hizo toda una conferencia de prensa que las botellitas que hacían de plástico de sus shampoos, que había en cada uno de los cuartos de hotel, eran más de, no me acuerdo, 222 millones de botellitas al año de plástico, y ahorita pusieron un dispensador en la regadera para que tú pongas, o sea, le hagas clic, ¿no? Y tengas tu shampoo. Ese cambio, obviamente, al inicio que lo haces, pues cuesta, pero después terminó siendo mucho más rentable para ellos y mejoró bastante su margen. Entonces, realmente, y para ellos, pues tiene una consecuencia en su huella ambiental por los microplásticos hacia el océano, ¿no? Entonces, y además les sirvió de publicidad, porque entonces, oh, Holiday Inn es bueno con los océanos y lo que sea. Entonces, no es ley que sea más rentable o que sea menos rentable. Cada industria depende, o sea, de qué hizo, cómo lo hizo, etcétera. Pero lo que sí sabemos a través de ese estudio y ese compendio es que a la larga las mejores empresas en términos sociales, ambientales y de gobernanza terminan siendo más rentables y terminan teniendo un costo de capital menor. Y el costo de capital, pues es el costo de rentar el dinero. Todos estos préstamos que reciben las empresas, al final te cobran más cuando tienes mayor riesgo. Y entonces, cuando eres una empresa absolutamente consciente, visible, con trazabilidad de todos tus procesos, normalmente eres más consciente también de tus riesgos y por ende eres menor riesgo para el banco y por ende el banco te puede prestar a tasas menores. Entonces, no es que sea ley, no es que sea para siempre, y no quiero sobregeneralizar, porque no siempre es así, pero según el estudio, con muchísimos datos de más de 40 años de industria, o sea, sí hay un menor costo de capital, o sea, una tasa preferencial para las empresas que tienen mejores impactos. Padrísimo. Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero digo, me encanta poder entender que como dices, o sea, prácticamente lo que estás diciéndonos es que son soluciones ad hoc, ¿no? Son soluciones que no se pueden generalizar porque dependen de la situación y de las condiciones de cada tipo de caso que se está analizando, ¿no? Claro. Pero sí se puede, evidentemente se puede, y ahí es donde todos tenemos un rol y pues también como clientes, como usuarios, como colaboradores, pues también tenemos que exigir y pedir eso cuando estamos tomando una decisión, ¿no? De compra o como consumidor. En fin, en este tema, fíjate que nos están preguntando muchísimo, la gente está muy interesada y nos están preguntando, pues, cómo se pueden contactar contigo, cómo se pueden involucrar en esto de la inversión de impacto. Y bueno, ya nos hicieron favor, o creo que tú nos hiciste favor más bien, de poner tanto tus datos como volver a poner los datos del diplomado en el cual, por cierto, la ABM va a ser aliado estratégico. Y bueno, pues no sé, también, mira, ya para terminar, te pediría dos cosas. Uno, yo sé que tú eres, bueno, SBX es una empresa B y creo que no todo el mundo está familiarizado con las empresas B. Entonces, te pediría, aquí algunas personas nos preguntan si hay un directorio de empresas en México para revisar que sean de responsabilidad, que tengan responsabilidad ambiental. Entonces, no sé si quieras hablar tantito de empresas B y de cómo funcionan y de su página web, algo así. Claro. Y finalmente, pues no sé si tengas un mensaje final para todas las personas que están escuchándonos en Banca Explica. Muchas gracias, Alan. Pues sí, o sea, solamente para cerrar y justo por esas preguntas que decían en dónde está como la trazabilidad de las empresas, la comunidad web es un movimiento que busca redefinir los paradigmas de qué es el éxito, y realmente ahorita el éxito siempre se ha puesto como los billonarios y, o sea, siempre es cuánta utilidad generas. Y lo que queremos redefinir del éxito es cuánto beneficias a la humanidad. O sea, que ya la aspiración ya no sea eso, o sea, que quiera ser billonario en beneficio a la humanidad, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que busca la empresa B y es un movimiento a nivel global y ya incorpora un montón de métricas de impacto de todas las industrias y de muchísimos años de
todas, digamos, las certificaciones que se puedan imaginar y las crea en un compendio. Incluso los objetivos de desarrollo sostenible ya vienen también incorporados en la nueva herramienta. Y hay precisamente un website en donde ustedes pueden ver las empresas B a nivel global. Y entonces tú estás buscando un tema específico, un proveedor para tal cosa, y ahí buscas qué empresas B hay. Y también a nivel México ya somos más de 60 empresas. Acaba de entrar una hoy, justo en el chat de empresas B, que se llama Yema, que son productos de todo. Entonces, realmente somos muchas empresas B. Hay desde las que son muy grandotas y son bursátiles como Natura, la que hace las cremitas de las manos, hasta las más chiquitas, ¿no? Entonces, realmente la empresa B aplica para todas las empresas y tú como empresa puedes ir a revisar gratuitamente un cuestionario para ver qué tan B es tu empresa. Realmente son muy altos estándares, está padrísimo, pero es una comunidad que la verdad nos hace sentir que pertenecemos a una tribu de cambio y que somos agentes de cambio gracias a Sistema B. Entonces yo nada más quiero pues cerrar con un agradecimiento a Alan, Asociación de Bancos de México, y recordarles a todos que los invitamos a aprender más y a conocer más en Regenera Academy, el diplomado que les pusimos aquí. Y pues bueno, Asociación de Bancos de México también va a mandar la información del diplomado a todos los que gusten. Y pues ahí podemos tocar todos estos temas y bastantes casos para resolver todas sus preguntas. Padrísimo, Lau. Pues te agradecemos muchísimo tu tiempo, el haber compartido todo tu conocimiento, tu experiencia. La verdad es que es invaluable. Y bueno, pues invitarlos a todos a que se unan a este movimiento del financiamiento sostenible, de la inversión de impacto, que se puede hacer, como bien dijo Laura, desde todos los puntos de vista, desde el usuario, desde nosotros que estamos caminando en la calle, estamos comprando un pan o, no sé, un refresco, lo que sea, hasta el gran inversionista que tiene los miles de millones de pesos, de dólares en casa, ¿no? Que ojalá y no los tenga en casa, mejor los ponga en el mercado o los ponga porque hacen mucho mejor, mucho más bien para el país, definitivamente, de esa manera. Entonces, bueno, pues acuérdense del diplomado, ahí está disponible para ustedes. Hay un código de descuento que nos ofrece SBX y Laura y su equipo. Aprovechenlo porque es una oportunidad única. Este diplomado se hace una vez al año solamente, entonces, pues nada, échenle ganas, aprovechenlo y nos estamos viendo, nos estamos escuchando para el siguiente Banca Explica, donde nos toque participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Gracias a todos y gracias por Bye. sus preguntas. Ahí les contesto en Facebook. Bye. Gracias, bye.